Pásale, pásale a comer taquitos de suadero, de cabeza, de llenos de conocimiento. Pásale para comer aquí o para llevar. Bienvenidos a Tacos de Cabeza, el podcast más dorado del Tianguis. Hola seguidores, ¿cómo están? Pues este es nuestro segundo episodio. Que nos vamos a presentar porque la vez pasada no nos presentamos. Después de editar el primero nos dimos cuenta que no les dijimos a quién demonios están escuchando. Y es bien importante porque creo que si no saben quiénes somos, pues es mejor no escucharnos. Entonces, nos vamos a presentar el Sí, día de estuvo hoy. muy extraño, una disculpa, ¿no? Pero bueno, yo soy la taquera Gladys Gómez. Y el taquero César Celada, para prepararles sus tacos a su gusto. Y bien doraditos, ¿ok? Entonces, pues el episodio anterior estábamos hablando sobre pues cosas graciosas que han pasado en la pandemia y como hemos tenido mucho tiempo para reflexionar, pues estuvimos recordando pues gustos que teníamos en nuestra infancia. Para que sepan, nosotros pues somos generación noventera, entonces pues vamos a platicar un poquito sobre esto y la nostalgia que nos genera. ¿Qué te parece? Estoy completamente de acuerdo, Gladys. Estábamos platicando de muchas cosas bien doradas, principalmente de, bueno, De muchos... los programas que veíamos Exactamente. en ese entonces. Porque muchos crecimos con la televisión. Creo que la televisión nos criaba porque la situación económica pues había que trabajar mucho. Sí, yo me identifico como más bien se le debería llamar a la generación donde la niñera era la televisión. Y en realidad ya después me di cuenta que vi programas que no debí de ver, como pues caricaturas que eran como tal para adultos. ¿Y como qué caricaturas te gustaban mucho en aquella época? En aquella época, O actualmente, porque seguimos viendo caricaturas. sí, por supuesto, seguimos viendo caricaturas. Yo considero que no hay edad específica para ver caricaturas. Completamente de acuerdo. Exacto. Pero yo recuerdo muchísimo que yo veía, por ejemplo, Nickelodeon. Me encantaba ver Nickelodeon. ¿Cómo podías pagar Nickelodeon? Nosotros veíamos Canal 5 y Canal 7, Porque clásicamente. niña pudiente, los taquitos dejaban mucho en ese entonces, ¿no? Sí, el taco de cabeza es... Pura calidad. Pero bueno, sí, yo veía Nickelodeon, pero pues muchos programas también pasaban en el Canal 5, en el Canal 7. ¿Cómo cuáles te gustaban, Gladys? Cuéntanos. Ay, a mí me encantaba así muchísimo y hasta la fecha, La vida moderna de Rocco. De Creo- seguro ustedes también la conocen. Para los que seguidores. nos ven ahí en internet, tenemos este muñequito aquí, creo que es el Funko. No, no es Funko, esperen. No sé, Kid Bueno. Robot Ah, ya sí es cierto, es un Kid Robot de Rocco. de Rocco. Sí es cierto, es de Kid Robot, ese. Exacto. Está muy bonito. Pero ya, ¿no te pasó que, o sea, ya después, como viendo nuevamente en la actualidad la serie, había como cosas bien extrañas, como que eran más para adultos que para niños? Sí, tenía mucho contenido de adulto esa caricatura. Ajá, sí, yo cuando vi otros, pues, los capítulos dije, en verdad no la analicé bien en ese entonces. Lo bueno que pasan sobre nuestras cabezas y ni cuenta nos dábamos cuando estábamos pequeños. Creo que es algo que sigue pasando en la actualidad. Muchas caricaturas de niños tienen chistes para los papás que están ahí viéndolos. Ajá, exacto. Sí, me acuerdo que hace mucho, pues descubrí South Park y dije, o sea, están chistosos los muñequitos, pero están muy groseros. Entonces me acuerdo que una vez mi papá me encontró viéndolo y así de, ¿qué estás viendo? Entonces yo dije, no, me va a regañar porque es una caricatura para adultos. Y empezó a ver la televisión y estaba muerto de la risa conmigo. Es que tiene muchos chistes muy buenos, Sí, South sí. Park. También hablando, creo que en MTV salía Celebrity Deathmatch. Celebrity Deathmatch, Celebrity que Deathmatch. después hicieron un remake que ya no fue igual. No, ya no era lo mismo. Bueno, tampoco me quiero poner en esa premisa de los de ahora no entenderán. La verdad es que todas las generaciones están padres y está chido que tengamos como diferentes caricaturas o eventos de cada generación. No están peleadas, amigos, por favor, no discutan en Facebook, no van a llegar a ningún lado. Los recuerdos y la nostalgia es diferente para cada uno. También algo que que crecimos mucho en esa época, bueno, en los 80 fue cuando más fue el boom, de que salía una caricatura y salían los juguetes. O luego salían los juguetes y luego salía la caricatura porque era como el marketing. Entonces aquí tenemos unos ejemplos también de unos Exacto. juguetes bien raros. No sé si los llegaban a ver, eran los trolls. En los 90 eran súper famosos los trolls. Me acuerdo que había unos como para colgar también y que les desprendías con velcro como el cabellito. Eso sí no me tocaron a mí, no me acuerdo bien de eso. Sí, las niñas de los 90 teníamos como estas cosas de plástico como
no sé cómo se le llaman. ¿Como choker? Gargantillas de Sí. plástico Los de chokers. colores. Eso. Los asfixiadores. Ajá, y teníamos como chuponcitos de plástico y troles colgados. O sea, la onda de los 90 estaba muy peculiar. Muy rara. Bueno. Ajá. cada Bueno, quien, en cada fin. quien. Y Otros programas que programas, yo veía mucho Los Custodios Cascarrabias, recuerdas. Sí, son muy Hey buenos. Arnold. Hey Arnold era buenísimo. Las historias a veces eran como muy fuertes. Me acuerdo como más de 2 capítulos en donde lloré y lloré y sigo llorando. Eran muy fuertes, ¿no? Tiene Los temas bastante complejos, desde el suicidio, la depresión, la violencia, uno de trastorno de estrés postraumático, del chico del pórtico que no puede salir de Claro, su casa. el pobre chico del pórtico. Hay muchas cosas así. También hablan de la nostalgia de Gino Spumoni, Sí, es cierto. y de un término que me gustaría platicar después, de la gentrificación, de esto de destruir una cosa que implica mucho para la sociedad, pero que está en una casa medio, en una zona medio descuidada, y cambian para subir los precios. Pero bueno, hablemos en otro tema de eso. En otras cosas. Dentro de otras cosas menos doradas. Menos doradas. No sé si a ti te pasó, pero también veía mucho, por ejemplo, el Canal 11. El Canal 11. Canal 11. En la horaria de los niños tenía muchos programas bastante buenos, porque era Bisbirige, Los Cuentos de la Calle Broca, El murciélago, el El vampiro Ernest. Ernest el vampiro. Ay, si alguien tiene Los Cuentos de la Calle Broca, ¿está dónde verlos? Nos estaría muy padre que nos pasaran su enlace, porque creo que Sí. está difícil conseguirlos. No sin antes darnos un like y después ayudarnos en volver a ver los cuentos de la calle Broca porque eran muy buenos. Muy buenos. Exacto. También Pingu. Pingu, ajá, sí es cierto. Pingu, también lo que se llamaba soap opera, que era en stop motion, que las frutas se movían y eran como... Hacían formas. Hacían ¿no? formas. Esa Sí, animación cierto. estaba bien padre. Estaba padrísima esa. También había como una sección de como cortometrajes. Me acuerdo que ahí como que empezó mi gusto por la como animación rusa. Eran como muy cortitos, pero me acuerdo de uno que me dio mucho miedo. De ahí el nombre cortometrajes, pero... Bueno, sí, eso. X. Yo no me acuerdo de ¿No? ese segmento. Sí, estaba muy divertido. Igual si ustedes recuerdan cómo se llamaba ese segmento, les agradecería. Y también salió después un programa de videojuegos, que estaba medio extraño, porque salía un robot como con una pantalla de cara y es presentaba verdad. los videojuegos en aquella época, porque no había como tanto internet, desgraciadamente, porque entonces era mucho ver la televisión o comprar revistas y ese tipo de cosas. Sí, antes era más como el buscar, ¿no? De videojuegos en las revistas. Exactamente, los trucos, era difícil. Pero vamos a hablar ahorita de videojuegos, ahorita que estamos hablando justamente de esto del programa del 11. Exacto, de videojuegos, uff. Pues, no sé, ¿qué pudieras compartir? Mi primera consola, me acuerdo que fue o sea, mía, fue el Super Nintendo. El Super Nintendo. Pero me acuerdo que mis hermanos jugaban Sega, Atari, todavía me tocó que lo tuviéramos. El Atari, el Sega. Ya no nos tocó el lanzamiento del Nintendo del NES, que salió como el Famicom. Había uno que era como el Family, que era como piratón, que Ajá. tenía Circus Charlie y cosas así. Estaba muy bueno. Y el que sí nos tocó ya muy muy fuerte fue el lanzamiento del 64. Que fue sí. la transición bien padre de ese. Que para mí ha sido la mejor consola, no sé Sí. para ti. Sí, fue todo nuestro desarrollo, crecimos con esa. Entonces, O justo a lo mejor vemos que fue como la mejor consola justo porque recordamos nuestra infancia, exactamente. ¿no? Puede ser un factor ahí que lo vamos a discutir más adelante. Aunque es importante resaltar que Super Mario, Mario 64 y Legend of Zelda, Ocarina of Time, son de los mejores juegos que se han diseñado y se siguen empleando como ejemplos para diseñar juegos. Pero bueno. Exacto, sí, o sea, son para nosotros de los mejores videojuegos, pero digo, es que está un poquito sesgado porque somos amantes de Nintendo, pero la verdad hay que reconocer que el Play 1 era la consola. Sí, y una de las ventajas era que debido a nuestro limitado poder adquisitivo, Sí. era sencillo hacer algunas cosas no tan apropiadas y empezar a conseguir discos a precios más económicos, Exacto. que ustedes ya sabrán a qué nos referimos, todo lo demás. Ajá. Entonces era fácil tener una cantidad de discos amplia, a diferencia del 64, que un cassette pues costaba mucho y solo podías tener el original. Entonces rentábamos en Blockbuster, Sí, era más difícil. o lo comprabas en Tianguis, Exacto. o lo cambiabas en Blockbuster.
exacto. El difunto Blockbuster. Pero, o sea, yo me acuerdo que sí era como súper, o sea, era más sencillo la cuestión de los discos, pero siempre me estresaba porque algunos, pues, como eran conseguidos bajo el agua, pues a veces no cargaban. Entonces, para mí era un alivio ver como el letrero de que ya cargó el disco, era así de, ay, sí, así. Hay muchos memes Si mis 10 actualmente. pesos valieron. Ay. O luego conseguías un disco que nadie más lo tenía porque el que los vendía los conseguía de pura casualidad y después ya no lo volvías a conseguir nunca más. Exacto. Hablando de los juegos, Sí. aquí les tenemos un muñequito que a lo mejor lo han visto todos. Los que no están viendo es Parappa de Rapper. Kick Punch. Sí, les iba a dar una pista auditiva. Ah, perdón, adelante. Kick Punch. No sé si recuerdan este juego, pero era como súper tierno, pero era muy frustrante. Si alguno de ustedes que nos escuchan lo jugaron, compártanos sus experiencias y con qué niveles se frustraron más. ¿Y qué pensaban de la animación? Porque si se acuerdan eran en 2D y los movimientos era que se doblaba el papel. Estaba muy padre eso. Como tipo igual Paper Mario. Como Paper Mario, ahorita que está saliendo recientemente la nueva versión de Paper Mario, que algún día invitaremos a un conocido a que nos dé unas narraciones de sus juegos. Sí, entonces, eso estaría genial. Pero también quiero regresar un poquito a la cuestión de los juguetes, porque había muchísimos en los 90s. Por ejemplo, olvidamos mencionar los fabulosos Tamagotchi, ¿no? Los Pokémon. Ajá, o sea, de Tamagotchi, no sé si te pasó a ti, pero era súper frustrante que era así de, sí, lo voy a cuidar y todo. Y de repente volteabas y la calaquita, así como de, se murió tu Tamagotchi. Entonces, los Furby también. Perdón, es que me acordé. Sí, los Furby, sí, era la sensación. Yo tenía uno pirata o genérico, bueno, que era Mogwai. Mogwai, como el de la película de los Critters, no. ¿Es de los Critters? ¿Mogwai? No, Mogwai, ¿no? No son los Critters, son los Gremlins. Los Gremlins, o el grupo de post-rock. Okay, los dos son buenas referencias para acordarse del nombre. Exacto. Y esta es una experiencia como bien triste porque habíamos hablado antes sobre los Furby, ¿te acuerdas? Y sí. Dije, había súper grosera yo, así de, había unos piratones todos horribles. Yo lo tenía y lo apreciaba mucho porque era mi juguete, no de alguien más. Entonces era mío. Lo siento, insulté a tu Mogwai. Pero no pasa nada. Pero me acuerdo también hablando de estos, tenía un reloj. Sí, un reloj muy padre que era de Charmander. Y lo presionabas y decía The Pokémon Time is, y ya decía la hora. Sí, me habías dicho de ese reloj, porque también para los chicos de los 90 sí fue un boom Pokémon. Hasta la fecha, pues nos sigue gustando bastante. Bastante. Estuvo en videojuegos, y en juguetes, no sé si recuerdan los tazos, es lo que platicábamos, ¿no? O sea, yo casi tuve un síndrome metabólico por comer tantas malditas papas, por conseguir los tazos. Los tazos, pero si no mal recuerdo, los primeros tazos que nos tocaron fueron de los Tiny Toons. Y que venían unos megatazos, pero también venían en Sonrix. Sí. Ese le tocó, o sea, a mí sí me acuerdo de ellos. Y de hecho como que estaban mejor fabricados. Sí. Y aguantaban más. Pero eran, por ejemplo, mis hermanos que son más bien de la generación de los 80, que ya estaban un poquito grandes, los coleccionaban más. Porque ya estaban más grandes para poder comer tantos dulces, que no es tan buena opción, pero era lo que había. Sí, pero me acuerdo que en verdad pasé mucho tiempo tragando papitas hasta que ya conseguí la colección. Y después dijeron que lanzaron otros 200 nuevos Pokémon. Dije, ya, o sea, ahí muere. Me voy a morir de un infarto en mi niñez. Ahí se queda pensando uno, qué mal trabajo hace el profesor Oak, que solo conoce 150 Pokémon, entonces está complicado. Pero sí, no se había en su trabajo entonces. Vamos a hablar un poquito de otra cosa que la dice. Ahorita me estaba acordando que las canciones de Pokémon, por ejemplo, y de Dragon Ball y de otras caricaturas eran nuestros himnos. Sí, y si nos las ponen no las sabemos todavía. Pero tú cuéntame, Gladys, ¿qué escuchabas en aquella época? ¿Qué estaciones o qué grupos te gustaban en los 90? ¿Estaciones? Pues la verdad es que yo escuchaba mucho pues lo que ponían mis hermanos, que en ese entonces era Radioactivo. Yo me acuerdo mucho de los comerciales de los juguetes Radioactivo. Que eran ofensivos e inhumanos. Ofensivos e inhumanos. Era muy divertido. Y ya después esa estación me parece que se hizo No, Órbita era antes. Radioactivo, Órbita desapareció Vox, seguía Radioactivo. Luego hubo el problema que tuvieron ahí con no me acuerdo qué compañía. Se quedó 98.5 como una de noticias y se pasaban a Reactor, a 105.7. Pero por esa época ya estaba la de Ibero.
que fue un buen reemplazo temporalmente para mí. Y se quedó Reactor, pero pues a mi parecer, es una opinión muy personal, Reactor se fue un poquito para abajo. Sí. No sé si sigue existiendo Reactor, honestamente. No, la verdad es que no sabemos porque pues nuestra vida de taqueros es muy atareada. Sí, con el sonido de las cosas friéndose no se escucha bien la radio, entonces no es una buena opción. Exacto. Pero la música era bien bonita porque Sí. nos tocó la transición cassette, disco, MP3. Exacto. A mí todavía me tocó tener Walkman. Entonces, igual te había platicado, ¿no? Que era bien gracioso porque, pues, a mí se me olvidaba cambiarle las pilas y ya cuando estaban bajas, como que la canción se escuchaba así como toda lenta, pero me acostumbraba. Entonces, cuando ya le cambiaba las pilas, se escuchaba, o sea, decía, porque está como en cámara rápida, pero en realidad era como la canción tenía que sonar. Para que se imaginen un poquito los que no conocen los Walkman, a lo mejor vieron la película de Ya no estoy aquí, si no mal recuerdo, donde hablan de las cumbias rebajadas, que es como, se escuchaban como cumbias rebajadas, o si son más edgy, digamos, lo del Vaporwave. El Vaporwave, toda esa onda, es muy parecido a cómo se escuchaban los Walkman cuando se quedaban con la pila baja. Exacto. O los que ya son más de antaño, ¿se acuerdan de cuando se equivocaban en la velocidad del LP y se iba más lento? O así, o cuando estaba quedando sin pilas su reproductor del LP portátil. Pero ya, me dio un poquito del tema. Sí, pero, o sea, en realidad me acuerdo que en ese entonces, o sea, México, que estaba de moda lo de OV7, no, que era, ¿qué? Onda Vaselina y esas cosas, Gloria Trevi. Estaba el chisme de Gloria Trevi. Selena, sí, Selena, por Dios. Selena. Sí, por supuesto. Y pues también, les digo, como yo tuve dos hermanos mayores, pues eran como más rockerones, entonces pues por ellos conocí, por ejemplo, Pearl Jam, Guns N' Roses, que eran así, super, bueno, siguen siendo fanáticos, ¿no? Pearl Jam, yo, sí, la verdad le agarré mucho cariño. Digo, no puedo decir que todos los discos me gustan, pero influye bastante como cuando los escuché. O sea, como momentos específicos de mi infancia y adolescencia, que es lo que lo hace como más llegador. Justamente creo que eso es bien importante, Gladys, que lo comentes, porque creo que todos adquirimos un cariño especial con las cosas que crecemos. Entonces justamente la música, yo era rudo, entre comillas, bastante triste verlo en retrospectiva, pues escuchando Papa Roach, Limp Bizkit, Korn, que pues viéndolo realmente no son nada rudos, pero aunque ya no me gustan o no los disfruto tanto, tienen esa característica de este disco me gusta escucharlo porque me recuerda a la niñez. Entonces está como parte de la liberación de ya no escucho lo mismo que todos, escucho música ruda. Ruda, sí, exacto. Ruda. Pero ahora no sé si se den cuenta los de nuestra generación. Digo, eso pasa con todas las generaciones, les digo, ¿no? Pero pues obviamente nos agarra la nostalgia y pues de manera de pues business, pues la gente que se dedica a eso pues sabe, ¿no? Lo que significa la nostalgia y pues empiezan a sacar nuevamente, ¿no? Por ejemplo, remix. Las versiones de las fabulosas Polly Pocket ya nuevamente están, los Tamagotchis también están, algunos Furbies nuevos ahora como más creepy que nunca. Más creepy que nunca. Ajá, exacto. Y pues playeras de las caricaturas. Rugrats, se me olvidó mencionar. Rugrats, los Rugrats crecidos. Los Rugrats crecidos. Los Thornberrys también eran. Los Thornberrys no me gustaba tanto, pero sí tenían un buen mensaje. Exacto. Pero bueno, estimados oyentes, Ajá. recuerden que nos falta un segmento todavía. Nuestro hermoso segmento de tacos bien dorados, con toda la cabeza que nos hace falta a todos. Sí. Y vamos a hablar de nostalgia. Entonces los dejamos con el segmento y quédense a escucharlo. Chao, chao. Oigan, esperen y compartan igual sus experiencias. Obviamente no mencionamos todas las caricaturas súper chidas que había o programas en general. Por ejemplo, El Príncipe del Rap. Sí. Faltan muchísimas, entonces ayúdenos comentando y compartiendo su nostalgia. Exactamente. Y nos vemos en el lado más dorado del taco. Adiós. Salen tres bien doraditos. Bienvenidos a Tacos Bien Dorados, la sección más científica de nuestro podcast. En esta sección de tacos súper dorados les quiero hablar un poquito sobre la nostalgia. Según el diccionario de Oxford en inglés del año 2011, define la nostalgia como un anhelo sentimental o un afecto melancólico por un periodo en el pasado.
Esta emoción se puede experimentar en una gama de objetivos, incluyendo individuos, grupos, animales, eventos, lugares, periodos de tiempo, etc. Investigaciones previas, más o menos que iniciaron a partir del 2008, han demostrado que la nostalgia por el pasado puede tener consecuencias positivas para el bienestar psicológico de los individuos y su capacidad para afrontar los desafíos del presente. Puede servirnos como un recurso importante en tiempos de transición, como los que estamos viviendo actualmente, o es decir, de muchos cambios. Nos ayuda a mantener como tal la nostalgia un sentido de continuidad de nuestra identidad y de nuestra misma existencia en tiempos de muchos cambios. La nostalgia también aumenta nuestro bienestar, nuestra salud mental y aumenta nuestra autoestima y fomenta la formación de grupos. Es decir, probablemente les ha pasado que en algún nuevo evento, ya sea estresor o no, por ejemplo en la Ciudad de México que tiembla, pues inclusive podemos estar más en contacto con los individuos, compartiendo en ese momento después del temblor, preguntarles, ¿no? Si, oye, ¿viviste el temblor del 2017? ¿Cómo te fue en ese entonces? O en el 85, ¿no? Ese es un ejemplo de muchos que pudiera dar. Y eso sería todo lo que les quisiera decir sobre la nostalgia. Y esperen su sección más doradita de los tacos de cabeza. Bueno, les queríamos agradecer por escucharnos. Les queremos recordar que ya cambiamos de nombre. Ahora nos llamamos Tacos de Cabeza porque encontramos ahí unas cosas parecidas. Entonces, cosas parecidas y digamos por cuestiones para estar tranquilos, pues mejor modificamos el nombre, pero siguen siendo los deliciosos taquísimos. Sí, doraditos. Los más dorados. Y nos despedimos. Síganos en las redes, síganos en Facebook, compártanos, en Instagram, compártanos sus experiencias, por favor. Y compártanos con sus compañeros, conocidos, dejen su comentario en iTunes, porque mientras más like nos den, mejor contenido les podemos dar, porque nos sentimos mejor con nosotros mismos al gustarles. Entonces, okay. Nos vemos en Validen nuestra existencia. Valídenos. Nos vemos en el lado más dorado del taco. Adiós. Adiós. Adiós.